Bien, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Estamos aquí con la segunda clase entonces del curso medio teológico de la escuela ETESPE. Estamos con la clase número 2 ya de la materia Pentateuco. La semana pasada ya comenzamos con la primera clase, hoy continuamos entonces con la segunda. Vamos entonces a nuestro material, específicamente a la página número 5, ¿ya? Estamos en el capítulo 1 y 2 del libro de Bereshit o Génesis, el cual nos habla acerca entonces de la creación del primer hombre, la primera mujer sobre esta tierra y de toda la creación en general. Estamos en la página número 5 entonces, versículo 29, dice: al momento de crear a Adán, el primer hombre, Hashem, ¿ya? Hashem es el nombre, este es un comentario, ¿verdad?, del Talmud judío. Hashem, cuando habla de Hashem, ¿verdad?, está hablando de Shem. La palabra Shem en hebreo, ¿verdad?, es el nombre. Y cuando habla de Shem, del nombre, no se está refiriendo propiamente solamente a un nombre, se está refiriendo a Dios, ¿ya? Aunque también el nombre conlleva la idea también en el consciente judío de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando se habla de Hashem o del nombre, se habla de Dios, pero también de su palabra. Y dice entonces: al momento de crear a Adán, el primer hombre, Dios le permitió solo comer frutas y verduras, dice. No debía comer carne de animales, pues también los animales tienen un alma, que si bien no es comparable a del hombre, es un alma al fin. Vemos entonces en Génesis capítulo 1, verso 29, la primera orden entonces de Dios. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semillas, serán para comer. Entonces la primera dieta del primer hombre en la tierra consistía en frutos de la tierra. El primer hombre se alimentaba, podemos decir que era vegetariano, no comía carne. Estaba prohibido comer carne porque el animal tenía su alma, su vida en la sangre. Por lo tanto, Dios no le permitía al primer hombre, a la primera mujer, comer carne, sino que la dieta de ellos consistía solamente en frutas y verduras. Lógicamente era una alimentación más sana, ¿ya? Después del diluvio, entonces, se le permite a Noé y su familia poder comer, agregar a su dieta alimentaria la carne. Pero el primer hombre, Adán y Eva, que se encontraban en el jardín creado por Dios para el hombre, tenían como dieta, como base de su dieta alimentaria, el comer frutas, perdón, y verduras. No debían comer carne de animales, pues también los animales tienen un alma, nefesh, ¿ya? Tienen alma, pero no espíritu. Esa es la diferencia entre el animal y el hombre. El animal tiene nefesh, tiene alma, pero no espíritu. El hombre tiene nefesh, tiene alma y tiene espíritu. El espíritu le permite adorar a Dios, ser consciente de que hay un creador, de que hay un Dios. El animalito no tiene esa conciencia, él actúa por instinto, ¿ya? Entonces, por esta razón, Dios le prohíbe el comer al primer hombre carne, ¿ya? Sin embargo, después del diluvio, Hashem le permitió al hombre comer carne de animales, porque incluso los animales, dice, se prostituyeron, y si lograron salvarse fue solo en virtud de los méritos espirituales de un humano, Noé, pero no carne animal. Esta le fue permitida al hombre recién después del diluvio. Bueno, eso aquí, para que ustedes no se confunda, es un comentario judío que cree que cuando la tierra se corrompió, ya en los días de Noé, la tierra estaba tan corrompida por el pecado que ellos dicen, ya los grandes rabinos dicen que hasta los animales se habían corrompido. Por eso Dios decide la destrucción de toda la raza humana, inclusive los animales. Ya dice la palabra del Señor que basar toda carne, ya col basar, dice, toda carne se pervirtió. Entonces,
Los judíos ortodoxos, ya, más estudiosos de la palabra del Señor, creen que esta palabra basar, carne, se refiere a todo tipo de ser vivo, incluyendo al hombre y los animales. ¿Ya? La Biblia a nosotros no nos da a entender eso. Dice que los hombres se corrompieron, ¿ya? Pero aunque también podría dársele un espacio a esta conjetura, a este pensamiento judío, de que también los animales se habían corrompido, porque dice la palabra del Señor que toda la tierra se había corrompido en los días de Noé. Dice acá, el hombre fue hecho a la imagen de Dios. En Génesis 1, verso 29, dice la palabra del Señor, ¿ya? Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ya esto es lo que leíamos anteriormente, entonces, de que Dios, la primera dieta del hombre consistía en, ya, solamente, ya, frutas y no carne. Y vemos también por la palabra del Señor, ya, que Dios entonces crea al hombre. Y dice la palabra del Señor en Génesis 1:26, ¿ya? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, dice acá, hagamos al hombre a nuestra imagen, dice. ¿Ya? Entonces Dios decide, después de que creó todas las cosas, ¿ya? Creó los mundos, creó los animales y todas las cosas que existían, decide crear al hombre. Dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. La palabra imagen es teselem, ¿ya? Que quiere decir justamente eso, imagen, semejanza, ¿ya? Por lo tanto, el hombre, ¿ya? Adán tiene gran dignidad. Ahora, ¿qué significa la imagen de Dios en el hombre? No se refiere a su aspecto físico, ya que Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Esto lo aprendimos en teología sistemática. Ya, el hombre no puede ser igual a Dios, ya, porque Dios es espíritu. No tiene forma corpórea, ya. Pero la imagen de Dios en el hombre tiene 4 aspectos. Cuando hablamos de la imagen, que el hombre fue creado a la imagen de Dios, nos referimos solo que el hombre recibió el soplo de Dios y por lo tanto tiene un espíritu inmortal a través del cual puede tener comunión con Dios. Lo que yo dije anteriormente, cuando Dios sopla en la nariz de Adán, Nefesh, ¿ya? Dice que él sopló, ahí entra la vida espiritual y biológica. En ese soplo, en el Nefesh que entra sobre Adán, ¿ya? Entra lo que es el alma, lo que conocemos como alma y espíritu, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, el hombre es semejante a Dios en su aspecto espiritual. Porque si bien es cierto, tenemos un cuerpo humano físico, pero también somos seres espirituales. Dice, el hombre recibió el soplo de Dios y por lo tanto tiene un espíritu inmortal, a través del cual puede tener comunión con Dios. ¿Por qué inmortal? Porque el alma, nuestra alma y espíritu, no son afectados por la muerte. ¿Ya? Cuando nosotros partimos de este mundo, del escenario de este mundo, lo que se muere, lo que queda aquí, vuelve al polvo de la tierra, es nuestro cuerpo, pero no nuestra alma y espíritu. Cuando habla de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, se refiere a que es un ser moral, no obligado a obedecer sus instintos, como los animales, sino que posee libre albedrío y conciencia. El ser humano es ya un ser moral. El ser humano tiene una conciencia, no es como un animal que mata a otro, como el león mata una cebra, ¿verdad? Y se la come. Él no siente remordimiento porque no es un ser moral, no siente remordimiento en matar a otro animal. Pero el ser humano no así, porque Dios ha colocado dentro de él una ley moral, la cual lo acusa si hace mal o lo felicita, ¿verdad? Si hace el bien, lo hace sentirse bien. Aunque algunos, ¿verdad?, tienen la moral cauterizada, muerta muchas veces porque ya no sienten nada, pero en el fondo de su corazón, de su conciencia, hay una ley moral y saben que lo que hicieron es malo o bueno. Dice, es un ser racional, con capacidad para pensar en lo abstracto
y formar ideas, ¿ya? Entonces el hombre es hecho a la imagen de Dios en el sentido de que él tiene un alma y un espíritu. En segundo lugar, es un ser moral, conoce el bien y el mal, tiene un instinto hacia el bien y el mal. Y por último es un ser racional, él raciocinia, ¿ya? Él tiene, tiene una sabiduría dada por Dios, con capacidades para pensar en lo abstracto y formar ideas, crear cosas, al igual que Dios. Podríamos decir sin miedo a equivocarme que es un pequeño Dios, porque si ustedes se fijan, ¿ya? De hecho no estoy tan equivocado porque la propia escritura dice, vosotros dioses sois. Jesús una oportunidad lo dijo, ¿ya? Eh, dice acá, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoró en los peces del mar, el ave de los cielos, en las bestias de toda la tierra. Entonces podemos decir, pues es un pequeño Dios, ¿por qué? Porque tiene el poder de señorear, de dominar, ya Dios le da esa capacidad de señorear, de dominar sobre el mar, sobre el cielo, ya, y sobre toda la tierra. Y podemos decir que en esto el hombre no ha fallado, porque el hombre ha logrado dominar el mar a través de barcos, navegar en el mar, ¿verdad? De dique, ya contener las aguas. Ha logrado dominar el aire a través de los aviones, de los viajes espaciales, ya, y sobre la demás criatura. Ha logrado dominarla, domarla. Entonces podemos decir que en ese sentido el hombre es hecho a la imagen de Dios, en que es un ser que tiene la capacidad de dominar tanto la tierra como el aire y otros seres. Ahora, el gran propósito que Dios quiere realizar mediante la redención o la salvación del hombre es restaurar esta imagen en el hombre, hasta que sea perfecta como se observa en Cristo. ¿Por qué restaurar? Porque sabemos que cuando el hombre, Adán y Eva, pecan en el huerto del Edén, son tentados por Satanás, ¿ya? Ellos caen y pierden una parte de esa imagen de Dios, de esa moralidad, de esa espiritualidad, de ese dominio sobre la demás criatura, ¿ya? No completamente, pero la pierden por causa del pecado. Entonces, en Cristo Jesús, a través de la redención, de la muerte de él, ya y resurrección, él trata de restaurar en el hombre esa imagen que fue distorsionada por causa del pecado. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí habla de la imagen, nuevamente usa la palabra imagen de su Hijo. O sea, lo que Dios quiere restaurar la imagen de Dios, de Cristo en el hombre que ha caído. La imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Entonces el propósito de la redención, el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es restaurar la imagen de Dios en el hombre que está caído. ¿Ya? Bien. Dice Génesis 2.8, vamos allá, Génesis capítulo 2, verso 8, entonces que Dios coloca al hombre, planta un huerto, dice, la palabra huerto, jardín es gan en hebreo, dice que él plantó un huerto y colocó ahí al hombre, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, dice, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, ¿ya? Es que Dios plantó un huerto y colocó al hombre en ese lugar. Ese huerto, la mayoría de los teólogos, ¿ya? Y la propia geografía bíblica, lo ubica hoy en lo que es la actual Irak, ¿ya? Por acá por Siria, ya Asia Menor, en lo que es la actual Irak hoy, ¿ya? Se dice que estaba ubicado el huerto del Edén donde fue colocado el primer hombre, Adán y Eva, ¿ya? En lo que es el actual Irak. Dice, lo ubicó en el huerto del Edén, que quiere decir la palabra Edén, delicia o paraíso. Un ambiente agradable, protegido y bien regado. Ya porque Dios, ¿verdad?, era quien cuidaba del propio huerto. El huerto estaba situado entre los ríos Hiddekel, Tigris, y Éufrates, en un área que probablemente corresponde a la región de Babilonia, ¿ya? Babilonia está, lo que yo decía anteriormente, ¿verdad?, ubicado hoy en lo que es, ¿verdad?, Irak o el Golfo Pérsico. Dios le dio a Adán trabajo que hacer para que no se aburriera. Algunas personas piensan que el trabajo es parte de la maldición, pero la Biblia no enseña tal cosa, sino que la maldición convirtió el trabajo bueno en algo infructuoso y con fatiga. ¿Ya? Hay personas, igual yo he escuchado personas que dicen, ¿verdad?, que el trabajo es parte de la maldición de Dios hacia el hombre, y eso no es verdad, porque nosotros vemos
en Génesis capítulo 2, versículo 15, que Dios colocó al primer hombre, a Adán, en el huerto para que lo trabajase y para que lo cuidase. Dos palabras importantes. ¿Ya? Vamos allá, Génesis capítulo 2, versículo 15. Por lo tanto, el trabajo en sí no es una maldición. ¿Ya? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Ya? El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición porque nos permite poder sustentarnos, poder tener recursos para nosotros, para nuestra familia, para los hijos, etc. El trabajo, ¿verdad?, pasa a ser un problema, ¿ya? Pasa a ser una maldición. ¿Cuándo? Cuando la persona se afana, cuando la persona coloca las cosas materiales o su trabajo por encima de Dios, ¿ya? Todos los excesos son malos, todos los excesos son malos. La palabra del Señor nosotros nos manda a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, dice el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, el trabajo en sí no es una maldición, es una bendición, pero se transforma en una piedra de tropiezo, ¿verdad? Cuando nosotros solamente pensamos en el trabajo, en lo material, y dejamos de lado las cosas del Señor, nos olvidamos de Dios. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo cuidara. Aquí hay dos palabras importantes en hebreo, ¿ya? Que es la palabra abad, que quiere decir trabajar. La palabra abad, ¿ya? En el hebreo quiere decir trabajar, y la palabra shamar, en hebreo quiere decir cuidar. Viene de la palabra raíz también shomer, que quiere decir el que cuida, el que vigila. Dos cosas importantes. Dios colocó a Adán para trabajar, abad, y shamar, cuidar. ¿Ya? En la primera, Adán no falló, trabajó en el huerto. Le colocó nombres a los animales, se preocupó. Pero en shamar falló. ¿Por qué? Porque se descuidó, no cuidó a su esposa, ¿ya? Y por eso su esposa fue tentada por Satanás, por la serpiente. ¿Ya? Entonces podemos decir que en abad, en trabajar, Adán no falló, pero en shamar, él tuvo problemas, él no cuidó. La palabra shamar quiere decir colocar un cerco alrededor, colocar un cerco de espina, ¿ya? Como un pastor que coloca un cerco de espina para que los lobos no entren dentro, ya donde está, se encuentra el rebaño. Nosotros como siervos del Señor, los maridos, las esposas, hemos sido llamados para abad y shamar. Hemos sido llamados para trabajar dentro de la obra del Señor, ya, para trabajar en esta vida, pero también shamar, shomer, para cuidar, cuidar lo que Dios nos ha confiado, cuidar lo que Dios ha colocado en nuestras manos, ya. Entonces tenemos que tener cuidado en no fallar en esto, ya. Bien, seguimos adelante, vamos al capítulo número 3 ahora, la caída. Ya tenemos la caída del hombre. El hombre es tentado, Adán y Eva son tentados por la serpiente, por Satanás, y caen delante de la tentación. La posibilidad de la tentación, dice, el árbol de la ciencia del bien y del mal fue dejado en el jardín para que el hombre fuera probado y aprendiera a servir a Dios con un corazón voluntario. Dios a Adán y Eva le dio todo en el jardín del Edén para ser felices, para disfrutar, pero solamente dejó una prueba, el árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual le permitía conocer no solamente el bien, sino también el mal. Si ellos comían de este árbol, iban a experimentar lo que era el mal, lo que era el pecado. Esta era la prueba. Y Dios tenía el derecho de probar a Adán y Eva para ver si realmente eran fieles. Dios le estaba dándoles todo, simplemente estaba dejando ya una prueba para ellos. Dice el versículo 3 al 5, no tenían prohibido tocar el árbol, tan solo comer de él. Vemos en Génesis capítulo 2, versículo 17, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 2, verso 17, dice, vamos a leer el verso 16 también, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, ellos podían comer de todos los árboles, ¿ya? Podían comer del árbol de mango, de frutilla, de pera, de manzana. Bueno, frutilla no tiene, no es árbol, ¿verdad? Es una planta.
pero podían comer de todo, ¿verdad? Los frutos, menos ya del árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? O sea, que había una advertencia. No podían comer. Ahora, cuando Dios le dice a Eva, no podrás comer, ya, del árbol, no le está diciendo no puedes tocarlo. Eva podía mirarlo, Eva podía tocarlo, pero la orden era no comer. Ya no tenían prohibido tocar el árbol, tan solo comer de él. Pero la mujer extendió la prohibición, hecho que se transformó en el detonante para que llegara a comer del fruto. ¿Ya? O sea, cuando si ustedes ven en el capítulo 3, cuando la mujer comienza a hablar con la serpiente, la mujer añade a la palabra del Señor, al mandato del Señor. En el verso 17 Dios le dice, no podrás comer, pero no le dice, no puedes tocar. Pero Eva agrega, en la conversación, ¿verdad?, que tiene con la serpiente, le dice, ni siquiera podemos tocar, ¿ya? Ni siquiera podemos tocar del árbol. Siendo que Dios no le había dicho que no podían tocarlo. Dios había dicho que no podían comer, pero Eva añade a la palabra de Dios. Aquí está el peligro cuando nosotros añadimos algo. Por eso que nosotros los predicadores, los pastores, los que enseñamos tenemos que tener cuidado en agregar cosas, en añadir cosas a la palabra del Señor que no están escritas. ¿Ya? Tenemos que dejar claro algo, tenemos que dejar claro cuando estamos enseñando, predicando, si vamos a añadir algo, algún comentario, tenemos que decir, no, hay un comentario sobre esto, posiblemente puede ser así, ¿ya? Pero no podemos afirmar, Dios dijo, porque Dios no lo dijo, Dios no le dijo a ella que no podía tocar el árbol, simplemente le dijo, no podrás comer, pero Eva añadió. Dado que la mujer consideraba que tenía prohibido tocar el árbol, la serpiente la persuadió a hacerlo para demostrarle que nada malo le ocurriría. Dijo entonces la serpiente a la mujer, así como nada malo te ha ocurrido al tocar el árbol, nada malo te ocurrirá si comes de su fruto. ¿Ya? O sea, la serpiente usó eso, esa añadidura que Eva colocó, la usó la serpiente. Y lógicamente Eva tocó del árbol y no murió. Entonces Eva pensó, entonces Dios es mentiroso, Dios no está diciendo la verdad. Y en efecto, nada malo ocurrió al tocar el árbol, pues no regía ninguna prohibición al respecto, ya que la única prohibición era comer de frutos. Satanás entonces, ¿verdad?, a través de la serpiente, se aprovecha de esto, ¿ya? Y engaña a la mujer, y la lleva a comer del fruto. Dice, a esto alude los sabios al advertir que no se debe agregar palabra a las estrictamente pronunciadas por Hashem, o por Dios, ¿ya? Por eso vuelvo a repetir lo que yo dije anteriormente, ¿ya? De aquí nacen las falsas doctrinas. De aquí nacen las falsas enseñanzas, ¿ya? Cuando se le añade a la palabra del Señor algo que no está escrito. Fue el error que cometió, dos errores cometió Eva, ¿ya? O Java, es el verdadero nombre de Eva, en hebreo, Java. Dos errores cometió Eva. Primero, ponerse a conversar con el diablo. Nosotros no tenemos nada que conversar con el diablo. Jesús nunca conversó con el diablo. Jesús reprendía a los demonios, los expulsaba. Segundo, añadir a la palabra del Señor. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado con esto. Estamos en la página 6. El tentado y la tentación. Aunque Moisés nos dice aquí que el tentador era Satanás se lo indica en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Sabemos, ¿verdad?, que detrás de la serpiente quien estaba era el propio diablo. Juan capítulo 8, verso 44 dice, bendito sea el Señor, Satanás se viste, se disfraza, ¿verdad? ¿Ya? No se presenta como es delante de Eva, sino que se presenta como una hermosa serpiente. ¿Ya? Génesis capítulo 8, verso 44, Jesús le dice, ¿ya?, a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, es suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire cómo Jesús llama a los religiosos de la época. Los llama le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, ¿ya? O sea, Satanás, porque él ha sido homicida desde el principio. ¿Por qué homicida? Porque Satanás no solamente en el huerto del Edén se levanta en contra de Dios, a levantarse contra Eva y Adán, sino que también mucho antes, ¿ya? Allá en la presencia del Señor cuando armó una rebelión
con los ángeles en contra de Dios. Entonces es un homicida. Levantarse en contra de Dios es un homicida, es alguien fuera de sí, alguien loco. Entonces Satanás siempre ha sido, ¿verdad?, mentiroso y padre de mentira. ¿Por qué? Porque engañó a los ángeles allá en el cielo, en la presencia del Señor, ya armando una rebelión, y también engañó en esta situación a Eva y a Adán, mintiéndole. ¿Ya? Entonces es un homicida y padre de mentira. ¿Ya? Sabemos entonces que detrás de la tentación era el propio Satanás que está usando la serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, identifica a esta serpiente entonces con Satanás. Apocalipsis 12:9, vemos ahí que dice, vamos allá, Apocalipsis capítulo 12, verso 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, dice, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, el escritor Juan de Apocalipsis identifica a la serpiente con Satanás. O sea, quien estaba detrás entonces de la tentación era el propio diablo, el propio Satanás. La actual forma repulsiva de la serpiente y su veneno la hacen un buen símbolo del enemigo del hombre. También sus movimientos sinuosos sugieren las insinuaciones insidiosas que el maligno empleó para tentar a la mujer. Parece que Satanás tomó posesión de la serpiente y habló por medio de ella, realizando un milagro diabólico. Generalmente, él opera por medio de otros, y es más peligroso cuando aparece como ángel de luz. Según Corintios 11:14, el apóstol Pablo dice que no debemos extrañarlo porque el propio Satanás se disfraza como ángel de luz. Él nunca se va a presentarse en su forma real, ¿ya? Sino que él utiliza otros medios para presentarse y engañar a los más desprevenidos, a los más ingenuos, a los más débiles, ¿ya? Y en este caso encontró a Eva sola. Por eso digo yo que Adán, las dos órdenes que Dios le dio de trabajar, Abad y Shamá, de cuidar, en la primera él tuvo éxito. Él cuidó, o sea, él trabajó en el huerto del Edén, en el jardín, pero falló en shomer, en cuidar, en vigilar su matrimonio, su esposa, ya, y su vida, su propia vida espiritual. Ahí fracasó. Y en eso nosotros tenemos que tener cuidado porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay una teoría que dice que la serpiente del Génesis, hay unos comentarios judíos que dicen que la serpiente del Génesis tenía alas antes de Dios lanzar la maldición sobre ella para que se arrastre sobre la tierra. La serpiente volaba, dicen algunos comentaristas, posiblemente que la serpiente volaba. Hay un comentario que dice que Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada, y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar, y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó a la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento, y comenzó a comer su fruto con despreocupación. Bueno, este viene siendo un comentario judío que dice entonces que la serpiente volaba, ya se trasladaba de esa manera antes de la maldición. Génesis 3:14 dice, y Dios el Eterno dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, este comentario en parte tiene sentido, ¿ya? Tiene sentido que posiblemente la serpiente volaba, porque miren la maldición consistía en que la serpiente, a partir del momento que es maldecida por Dios, andaría ya sobre su pecho y polvo comería todos los días de su vida, ¿ya? Hay que dejar claro que Satanás usa a la serpiente como ventríloco para hablar a través de ella, ¿ya? Y engañar así entonces a la mujer y al hombre. Bien, a pesar de toda esta gracia, a pesar de Adán y Eva haber sido engañados por la serpiente, Dios da una salida, hace una promesa de redención. La encontramos en Génesis 3:15. Dios dice a la serpiente, o sea, le está hablando a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. O sea, habría una guerra, ¿ya? Entre el hombre
y la serpiente, Satanás, desde aquel momento, ya porque por medio de la mujer vendría el Mesías, vendría el Salvador, aquel que iba a libertar a la humanidad del pecado, ya aquel que iba a restaurar la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Esto se conoce en la teología como protoevangelio, ya la primera promesa de redención. Es decir, habrá una lucha entre el hombre y el poder que causó su caída. Esta te herirá la cabeza, perdón, el hombre será victorioso por medio de su representante, el Hijo del Hombre. ¿Ya? O sea, Jesús le heriría la cabeza porque la forma de matar a una serpiente, o sea, todos sabemos que es dándole un golpe certero en la cabeza. Pero a la vez él también saldría herido. ¿Ya? No derrotado, pero herido en el Calvario. Dice, tú le dirás en el calcañar, es decir, que la victoria será mediante su sufrimiento, mediante la muerte de la simiente de la mujer que es Cristo. ¿Ya? Dice acá la redención figurada. El Señor efectuó el primer sacrificio para poder vestir a la primera pareja culpable. Un cuadro que simboliza el cubrir una conciencia culpable mediante un sacrificio de sangre. Nota, el libro de Génesis es el relato del desarrollo de esta promesa de redención, mostrando cómo pasó por diferentes personas y familias. Vemos entonces en Génesis capítulo 3, verso 21, que Dios lógicamente realiza, ¿verdad?, un sacrificio para poder vestir a la primera pareja que se encontraban desnudos y, bueno, ellos en el comienzo se encontraban desnudos, no sentían vergüenza porque estaban rodeados por un manto de luz de inocencia, por decirlo así, para que ustedes me entiendan. Pero a partir del momento que ellos pecan delante de la presencia del Señor, este manto de luz, ¿verdad?, que los rodeaba desaparece y pasan a sentir vergüenza de su propia desnudez, ¿ya? Y ahí Dios entonces realiza un sacrificio para poder cubrirlo, para poder vestirlo, porque ellos estaban tapados con hojas de higuera, ¿ya? De ahí viene también ¿cuánto se llama en los medios comentaristas judíos? De que el fruto que comió Eva y Adán fue higo, ya porque ellos se vistieron con hojas de higuera, trataron de cubrirse. ¿Ya? Entonces ahí viene la teoría de que posiblemente el fruto que ellos comieron fue higo. Pero Dios entonces mata un animal y a través de este sacrificio entonces viste, ¿ya? Viste, cubre la desnudez, la vergüenza de Adán y Eva. Entonces aquí se pasa a tener conciencia de que el medio para poder recibir el perdón, restablecer la comunión nuevamente con Dios es a través del sacrificio de otro. Es a través de la muerte de un animal, del derramamiento de sangre. Génesis 3:21 dice, para poder satisfacer la justicia de Dios. ¿Ya? Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles, ¿ya? O sea, está refiriéndose a pieles de animales. Por lo tanto, un inocente tendría que morir en lugar de ellos, para que ellos pudiesen, ¿verdad?, ser salvos, ser perdonados. ¿Ya? Ahora quiero que presten atención, ¿ya? Quiero que presten atención, bendito sea el Señor, a la primera promesa de redención, como yo dije anteriormente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Yo quiero que presten atención a esta palabra simiente, ya que es muy importante. ¿Ya? Cuando hablamos de simiente, estamos hablando de qué? Estamos hablando de semilla. Ya sabemos que para plantar nosotros necesitamos semillas. Si queremos plantar choclo, necesitamos semillas de choclo. Si queremos plantar, qué sé yo, poroto, necesitamos semilla de poroto. ¿Ya? Entonces tenemos que prestar atención a esta palabra simiente. ¿Ya? Una semilla, dice, en un suelo fértil y la descendencia de un hombre, ambas expresiones tienen una raíz común en el hebreo, la palabra zerá, ¿ya? La palabra semilla en hebreo es zerá, ¿ya? Entonces cuando dice acá, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu zerá y su zerá, ¿ya? O sea, entre tu simiente y la simiente de él, ¿ya? Zerá significa semilla,
y aparece por primera vez en la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé zerá, semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Por lo tanto, cuando está hablando, ¿verdad?, de semilla, se puede estar refiriendo a una simiente, una semilla en el suelo fértil, o a la descendencia de un hombre, ¿ya? Es por eso que bíblicamente hablando, cada hombre, y presten atención a esto, posee Zerá dentro de sí. Ya Dios le ha dado al hombre, ¿verdad?, la capacidad de producir semilla y colocarla dentro de la mujer para que dé ya fruto. ¿Ya? El hombre es quien da y la mujer es quien recibe y hace germinar esa semilla, Zerá. ¿Ya? Dios le dio esa capacidad a la mujer y le dio esa capacidad a Eva. Por eso que habría esa lucha entre la simiente de la serpiente, Satanás, y la simiente de Eva. Porque Satanás estaba consciente y sabía que a través de la zerá, de la simiente de la mujer, de la semilla que iba a nacer de la mujer, vendría el Mesías. Por eso que hay una persecución siempre contra el pueblo de Dios. ¿Ya? Contra el pueblo que sirve al Señor. Este es el mecanismo por el cual el ser humano, tal como las plantas y los animales, se reproducen, dice. Por esta razón, el pecado de Onán desagradó a Dios. ¿Ya? Presten atención a esto es importante. El pecado de Onán desagradó a Dios en Génesis capítulo 38, versículo 9. Onán, ¿quién era Onán? Onán era uno de los hijos de Judá. ¿Ya? Y dice la palabra del Señor que él tomó a la esposa de su hermano, que su hermano había fallecido, y había una costumbre en la época que era la ley del celibato, que si moría ya el hermano, uno de los hermanos tenía que tomar a esa esposa y procrear un hijo, para que el nombre de su hermano no se perdiera. Y Onán, ¿qué es lo que hacía? Como sabía que la descendencia, ya que el hijo que iba a nacer, ya de Tamar, no iba a ser su hijo, dice cada vez que él se allegaba ya a Tamar para tener relaciones, ¿verdad?, con ella, dice que vertía Zerá, o sea, vertía la simiente en el piso. Voy a hablar en palabras más claras para que me entienda. Acababa en el piso y no dentro, ¿ya?, de Tamar donde ella podía procrear, sino que vertía en tierra, dice la palabra. Vamos a Génesis 38, 9. Dice, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, o sea, botaba la simiente, la semilla, Zerá. ¿Ya? Ahora, ¿por qué era tan grave este pecado? Usted se preguntará. Dice, por no dar descendencia a su hermano. Y dice el verso 10, y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía a él, también le quitó la vida y que Dios lo mató. ¿Por qué desagradó tanto a Dios que llegó al punto de matar a Onán? ¿Ya? Porque a través, ¿verdad?, de la descendencia de Judá, de Onán, que era hijo de Judá, vendría el Mesías. Por lo tanto, Onán, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba colocando en riesgo, ¿ya?, la promesa de redención. Por eso que desagradó a Dios. Porque estaba botando las posibles semillas por la cual, a través de la cual podía venir el Mesías. Por eso que era tan grave, ¿ya?, el pecado. Estamos en la página número 7. Página número 8. Capítulo 4. La primera civilización. La historia de Caín muestra cómo el pecado llegó a ser hereditario y condujo al primer homicidio. Ya todos conocemos la historia de Caín y Abel. Verso 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Ya? Eva tuvo dos hijos, Caín y Abel, dice el capítulo número 4. Un día ambos salieron al campo juntos para ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Ya? Caín llevó de lo mejor de la tierra
para adorar al Señor, ¿ya? Para ofrecer un sacrificio. Y Abel llevó de lo mejor de las ovejas. ¿Mm? Y la palabra del Señor dice que Dios miró con agrado a Abel y su sacrificio, pero no a Caín. Esto enfureció a Caín, esto molestó a Caín, de tal manera que dice la palabra del Señor que mató a su hermano, o sea, fue el primer homicida, fue el primer homicidio registrado en la Biblia. ¿Ya? Caín se levanta entonces contra su hermano Abel y lo mata. ¿Ya? Ahora, ¿por qué Dios no miró con agrado el sacrificio de Caín y sí el de Abel? ¿Ya? Hay varias teorías. Uno dice en verdad porque Caín ofreció un sacrificio no cruento, sino incruento, o sea, un sacrificio de vegetales, ¿ya? Y que Dios no lo recibió por causa de eso. Y que Abel había ofrecido, ¿verdad?, un sacrificio cruento, o sea, un derramamiento, ¿verdad?, de sangre de animal, como tenía que ser, para poder recibir el perdón. Y esto había agradado a Dios. Bueno, esa es una de las tantas interpretaciones, ¿ya? Pero 1 Juan capítulo 3, versículo 12, ¿ya? Veamos lo que dice. 1 Juan capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. ¿Ya? O sea, el problema en el sacrificio de Caín no era que si su sacrificio era cruento o incruento, ¿ya? Si era vegetales. Porque de hecho, si ustedes se fijan en los sacrificios más tarde en el libro Levítico, había sacrificios vegetales, había sacrificios de los primeros frutos de la tierra, etc. ¿Ya? Sino que era la actitud con la cual Caín se acercó a Dios para adorarle. Dice que sus obras no eran buenas, dice que sus obras eran malas y las de Abel justas. O sea, Caín no se acercó con un corazón ya correcto. Caín no era justo, no era un hombre moralmente justo, ya que hacía lo bueno delante de la presencia del Señor. Y por eso Dios no recibió su sacrificio. Ahora, hay un tercer comentario, una tercera teoría, ¿verdad?, que a mí me llama la atención dentro del Talmud judío, que dice, ya, hay un comentarista judío que dice que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, porque Abel fue más allá que Caín. ¿Ya? Caín, ¿verdad?, siguió el ejemplo de su padre Adán. Caín era una persona que se conformaba. Dios había, ¿verdad?, cuando el hombre pecó, ¿verdad?, Dios había maldecido la tierra. La tierra estaba maldecida por Dios. Y fue maldecida, si ustedes se fijan en Génesis capítulo 3, dice que la tierra iba a producir espino y el trabajo, ¿verdad?, iba a ser difícil. Entonces la tierra estaba maldecida, pero, sin embargo, Caín se conformó con eso. Dijo, bueno, la tierra está maldecida, pero igual voy a ofrecer sacrificio ya de la tierra, porque es lo que mi papá Adán hacía. Pero Abel fue más allá. Abel pensó y dijo, bueno, la tierra está maldecida por Dios, por lo tanto yo no puedo ofrecer, ¿verdad?, frutos de la tierra. Voy a ofrecer algo diferente, voy a innovar. ¿Ah? Voy a salir del patrón regular. No voy a seguir el mismo camino de mi padre. Bueno, mi padre ofreció, qué sé yo, lechuga, ofreció, ¿verdad?, zanahoria. Yo voy a hacer algo diferente. Voy a innovar. Voy a ofrecer una oveja. Porque es lo que agrada a Dios. Voy a hacer algo diferente. Y dice el comentarista, ¿verdad?, que esto agradó a Dios. El hecho de que Abel adorase a Dios de una forma diferente, que innovase, que no se conformase con hacer lo mismo que sus antepasados hacían. Y por eso, ¿verdad?, agradó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Bueno, eso es lo que a mí me llamó la atención, ya de este comentario. No quiere decir que sea así, pero también no podemos descartarlo, porque Abel, ¿verdad?, hizo algo diferente a Caín, ¿ya? Innovó en la adoración. Y Dios se agrada cuando nosotros innovamos. No nos quedamos pegados siempre a un mismo patrón, a una forma, ¿ya? Yo me acuerdo años atrás, porque
en un comienzo la iglesia acá en Chile, ¿verdad? Tenía la idea de que se podía adorar a Dios, ¿verdad? Solamente con instrumentos de cuerda. Había un patrón, me acuerdo yo. Ya, yo no soy tan antiguo, pero así le estoy hablando hace unos 30 años atrás, cuando yo recién me convertí, por decirlo así, ¿verdad? Yo conozco el Evangelio del Niño. Había un patrón de adoración. Y cuando Marco Witt, ¿verdad?, llega al escenario con esta innovación de agregar al coro, ¿verdad?, qué sé yo, teclado, batería y otro instrumento y una música diferente a los coros tradicionales que nosotros conocíamos ya, se le llamó de mundano, se le llamó, ¿verdad?, de que estaba trayendo el mundo para dentro de la iglesia, se le criticó mucho. De hecho, yo conocí pastores que prohibían el teclado, prohibían la batería, ¿ya?, dentro de la iglesia porque se decía que se estaba innovando. Pero ¿qué es lo que hizo Marco Witt? Marco Witt, al igual que Abel, innovó en la adoración. No se conformó, no se quedó, ¿verdad?, con un patrón antiguo, con una forma, ¿ya? Y a veces nosotros tenemos que innovar en la adoración, innovar en el servicio a Dios. No podemos quedarnos pegados a una fórmula, ¿ya? Porque decimos, no, porque mi papá fue así, porque mi antepasado predicó de esta forma, porque tocó de esta forma, porque cantó de esta forma, porque esto antes no existía dentro de la iglesia. El hecho que antes no haya existido no quiere decir que Dios no pueda obrar y moverse en la innovación, ¿ya? Entonces, me parece interesante, creo que fue Rashid, el comentarista Rashid, ¿verdad?, un judío, que hablaba sobre esto, sobre que Abel innovó. La historia de Abel nos enseña que quienes participan de la culpa y pecado de Adán pueden ser aceptados por Dios mediante la ofrenda de un sacrificio expiatorio, ¿ya? O sea, Abel entendió que se podía innovar en la oración, pero que Dios, a través, ¿verdad?, del sacrificio de un inocente, podría, ¿verdad?, el ofrendante restaurar la comunión con Dios, acercarse a Dios a través de un sacrificio expiatorio. Vemos entonces que la primera civilización de Caín llegó a ser el fundador de una civilización que incluía una ciudad agrícola, manufacturera y artística. Se caracterizaba por la violación de la ley del matrimonio y por el espíritu de violencia, ¿ya? A pesar de que Caín, ¿verdad?, bueno, sabemos que fue marcado por Dios, fue rechazado, ¿ya? Se fue a vivir a la tierra de Nod, que quiere decir, ¿verdad?, errante, vagabundo por la tierra. Fundó una ciudad, dice, verso 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, dice, y edificó una ciudad. Ya sea, Caín fue el primero entonces en edificar una ciudad, porque todas estas tribus eran tribus nómadas. Caín fue el primero entonces en edificar una ciudad y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc, ¿ya? Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Vemos entonces que los hijos de Enoc, ¿verdad?, los descendientes de Enoc, fueron los primeros en practicar entonces lo que es la poligamia, o sea, tener más de una mujer. Ya dice que él tomó dos mujeres. Dice, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tienda y crían ganado, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá, ¿ya? Entonces, no tenemos que mirar, ¿verdad?, toda la descendencia de Caín como una descendencia también. La tendencia nuestra, ¿verdad?, y la mayoría de los comentaristas es mirar a la descendencia de Caín como una descendencia, ¿verdad?, impía, mala, ¿ya? No, porque dentro de todo esto, ¿verdad?, dentro de todos estos errores que Caín también cometió, ¿ya? Sus hijos, ¿verdad?, innovaron. Sus hijos, ¿verdad?, fundaron, ¿verdad?, una civilización y se desenvolvieron, se desarrollaron. Vemos acá, ¿verdad?, que innovaron lo que es crearon lo que es el cuidado agrícola, ¿verdad?, de la tierra, de animales, ¿ya? Se preocuparon, ¿verdad?, de desenvolver lo que es la arte artística, la parte artística, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces también innovaron, ¿ah?, avanzaron, ¿ya? Bueno, después que Caín mata a Abel, ¿verdad?, parece que la promesa de redención había muerto, parece que Dios había fallado, pero Eva nuevamente tiene un hijo, ¿verdad?, al cual llama Set, ya nace Set. El nacimiento de Set, Abel había muerto, Caín fue rechazado, y la promesa de redención pasó al tercer hijo de Adán, que era, ¿verdad?,
Set. ¿Ya? Entonces, la simiente, ¿verdad?, de la mujer que iba a vencer a la serpiente, entonces iba a venir a través de Set, porque Abel había muerto, ya, Caín había sido rechazado, y aparentemente pareciera, ¿verdad?, ser que Dios había fallado, que parece que Satanás había triunfado, pero nace entonces Set, y dice que en esta época que nace Set, los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová, comienzan, ¿verdad?, a buscar a Dios, comienzan a servir, ¿verdad?, al Señor. Ahora, yo quiero llamar algo, quiero llamar la atención de ustedes, ¿verdad?, el versículo número 10 del capítulo 4. Algo interesante, ¿ya? Algo interesante del capítulo 4, verso 10 del libro de Génesis, ¿ya? Y lo recalqué acá en hebreo para que ustedes puedan entenderlo, ¿ya? Dice, Vayomer me a cita, col de mí, dice, ¿ya? Dijo que has hecho toda, dice, de mí, jajija, soakim, Elí. Dice, toda la sangre de tu hermano clama ante mí, delante de la tierra, min adamá. ¿Ya? Cuando Caín se levanta contra su hermano Abel, nuestra traducción dice, en Génesis 4:10, ¿verdad? Dios le dice a Caín, ¿qué has hecho? La sangre, dice, la sangre de tu hermano. Clama a mí desde la tierra, dice, desde la tierra. Pero en hebreo, en el original hebreo, dice algo muy diferente. ¿Ya? Y esto es lo que yo quiero llamar su atención acá a las letras rojas, col de mí. ¿Ya? Mientras que la traducción nuestra Reina Valera, 1960, la traduce como la sangre en singular, la sangre de tu hermano, en el hebreo, ¿verdad?, dice col de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Quiere decir las sangres de tus hermanos. ¿Ya? Aquí no habla de la sangre de tu hermano. No está en... Lo que quiero llamar la atención de ustedes, ¿verdad?, es que no está en singular, sino en plural. ¿Ya? Porque hay una gran diferencia entre la sangre de tu hermano y las sangres de tus hermanos. ¿Ya? Hay una gran diferencia. Ahora, ¿por qué dice, verdad, en el hebreo las sangres de tus hermanos? Porque es lo que justamente veníamos hablando acerca de la simiente, Zerá. ¿Ya? Cuando dice col de mí, o sea, la palabra col quiere decir todo, de mí, aquí está en plural, quiere decir la sangre, quiere decir sangre. No la sangre, la sangre. Toda la sangre, ajijá, de tu hermano, ¿ya? Soakim Elí, claman delante, ¿ya? O claman a mí desde la tierra, Adamá, min Adamá, desde la tierra, dice. ¿Por qué habla de la sangre? Porque habla, ¿verdad?, de que cuando Caín mata a Abel, ¿verdad?, toda esa simiente, ¿ya?, que tenía, ¿verdad?, Abel en sí mismo, clamaban, morían. Por eso que es tan trágico, ¿verdad?, cuando alguien mata a otra persona. Porque no solamente muere la persona, sino que dentro de, ¿verdad?, toda esa simiente que él tiene, millones de personas, miles de hijos o hijas que esa persona iba a poder tener. Entonces, cuando Caín, ¿verdad?, mata, no solamente está matando a Abel, sino que está matando a todos los posibles potenciales hijos que Abel podía tener. Por eso aquí dice, col de mí, la sangre, o sea, los hijos, para que ustedes me entiendan mejor, los hijos de tu hermano claman desde la tierra. ¿Ya? Por eso que era tan grave y trágico, ¿verdad?, el pecado de Caín contra su hermano, porque no solamente mató a Abel, sino que a toda la posible potencial simiente de Abel moría con él. Y posiblemente, ¿verdad?, la simiente de la mujer que iba a vencer a Satanás. ¿Ya? Esto para que usted lo entienda. Bien, aquí llegamos a lo que es ya entonces el diluvio. ¿Ya? En el capítulo número 4 sabemos que entonces la humanidad se corrompe. ¿Ya? La humanidad se corrompe delante de la presencia del Señor. Ya, a partir del capítulo 5, la humanidad se corrompe. Había ahora dos clases de gente en el mundo: los impíos cainitas, o sea, los descendientes de Caín,
Y la línea genealógica, ¿verdad?, de Set, que era la línea piadosa, los setitas, ya que invocaban el nombre del Señor, que buscaban, ¿verdad?, a Dios, ¿ya? El linaje escogido de Set perdió su separación y sus descendientes se unieron en matrimonio con los canaanitas, dice. Resultado, una condición de vileza en la tierra que exigió el juicio de Dios. Ya, o sea, al unirse, ¿verdad?, los setitas con los canaanitas, ya, se empieza a perder, ¿verdad?, esa pureza, los hombres dejan de buscar a Dios y la tierra se corrompe. Entonces, Dios decide, ¿verdad?, enviar un diluvio para borrar la humanidad de la tierra, hacerla desaparecer. De los descendientes de Set, solo la familia de Noé permaneció fiel a Dios. ¿Ya? Noé, o Noah, que es el verdadero nombre en hebreo, llegó a ser el escogido por medio del cual la promesa de redención continuó su camino hacia el cumplimiento. ¿Ya? A pesar, ¿verdad?, que toda la descendencia se corrompió, ¿verdad?, los hijos de Set, la descendencia de Set se corrompió, pero Dios tenía a Noé, ¿verdad?, para continuar la promesa de redención a través de la cual vendría el Mesías. Vemos en 6.1 dice, Génesis 6.1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Ya? Dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres, ¿quién eran estos hijos de Dios? ¿Ya? Bereshit 6.2, Génesis 6.2, los Bení Elohim. ¿Quiénes son los Bení Elohim? ¿Ya? Bení quiere decir hijos, Elohim Dios, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué se refiere a aquel verso 2? ¿Quiénes son estos Bení Elohim? ¿Ya? Se han dado tres diferentes interpretaciones desde los primeros tiempos. Los hijos de Dios considerados como los hijos de príncipe, se ha dicho que pueden ser ángeles, ya que bajaron y tomaron, ¿verdad?, mujeres, ¿verdad?, y procrearon. O se puede referir de los setitas o de los hombres piadosos y las hijas de los hombres como las hijas de Caín. ¿Ya? O sea, hay tres interpretaciones. Los judíos ortodoxos, ¿verdad?, se inclinan y dicen que estos Bení Elohim, o hijos de Dios, que tomaron las hijas de los hombres, eran ángeles que bajaron. ¿Ya? Bajaron acá abajo y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y ahí nacieron los Nefilim. ¿Ya? O sea, los gigantes. Los Nefilim, ¿verdad? La palabra Nefilim quiere decir gigante. Y la palabra Nefilim en hebreo significa los caídos. ¿Ya? Presten atención a esto, los caídos. Viene la palabra Nafal, caído. ¿Por qué caído? Porque dicen los judíos, ¿verdad?, que cayeron de la gracia de Dios al bajar y tomar mujeres, ¿verdad? ¿Ya? Y a través de ellas nacen entonces los gigantes. Pero este enfoque deja muchas preguntas sin respuestas. ¿Por qué esto molestó a Dios lo suficiente como para acabar con casi toda la población del planeta? ¿Por qué Dios se molestó tanto? Verso 3 dijo: Jehová no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. A partir de este momento, ¿verdad?, que se corrompe la tierra, ¿ya? Posiblemente porque los hijos de Set se mezclaron con los cainitas, ¿ya?, con los hijos de Caín. O la segunda teoría es que los ángeles bajaron y tomaron mujer y nacieron gigantes. Esto molestó tanto a Dios, ¿verdad?, que Dios decide entonces raer la tierra, destruirla. Molestó mucho a Dios. ¿Por qué Dios se molestó tanto? ¿Por qué Dios se molestó tanto, verdad?, en llegar a esta determinación de querer destruir ya toda la población del planeta? Porque hubo algo antinatural acerca de la descendencia de estas uniones. El texto de ninguna manera ofrece respuesta a estas preguntas importantes. ¿Ya? La frase hijo de Dios claramente puede referirse a las criaturas angelicales que se utilizan 3 veces en el Antiguo Testamento. ¿Ya? O sea, también los judíos podrían tener razón. Podrían ser ángeles. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan en Job capítulo 1, verso 6, dice que un día vinieron los Bení Elohim delante de Dios, entre los cuales también vino Ha-Satán, o sea, Satanás. ¿Ya? Entonces también hay algo de verdad en esto. ¿Ya? Porque en Job 1.6, ¿verdad?, también se utiliza la palabra Bení Elohim para referirse a ángeles. En Judas 6 nos habla
de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Ya? De hecho, hay un libro que se llama el libro de Enoch, que habla sobre esto, de que ángeles bajaron, ¿ya? Ángeles bajaron y tomaron, ¿verdad?, mujeres y tuvieron hijos. Verso 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, que son estos los nefilim, ya los caídos. Pero esta teoría ya choca, ¿verdad?, con el Nuevo Testamento, en Mateo 22:30. Que Jesús dice, ¿verdad?, que la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, que da a entender que los ángeles no procrean. ¿Ya? Entonces, esta teoría, ¿verdad?, judía, ortodoxa, choca con esto. ¿Ya? Con lo que Jesús enseñó en el Nuevo Testamento. De que los ángeles no procrean, no se casan. ¿Ya? Pero es interesante, ¿verdad?, conocer las dos posturas. Amén. Yo le estoy enseñando, ¿verdad?, las dos posturas. ¿Ya? Los Beni Elohim. Beni Elohim puede referirse, ¿verdad?, a la descendencia de Set, la descendencia piadosa que se mezcla con la descendencia impía de Caín, ¿verdad?, los cananitas, o puede referirse a ángeles, porque también hay respaldo bíblico para esto, ¿ya? Puede referirse a los ángeles que bajaron y tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. Amén. Estamos en la página número 8. Bien, entonces decide destruir, decide, ¿verdad?, hacer un reseteo, ¿ya? Cuando usted tiene un computador, ¿verdad?, muy lento, con un virus, ¿qué es lo que hace usted? Usted manda, ¿verdad?, un técnico, un especialista para que le haga un reseteo en el computador, para que borre todo lo que es virus, ¿verdad?, todo lo que le hace con que su computador se ponga lento. Bueno, Dios hizo un reseteo, fue el primero en hacer un reseteo en el mundo. ¿Ya? Amén. En el capítulo 6, a pesar de todo esto, ¿verdad?, hay un hombre que haya gracia delante de Dios, Noé. ¿Ya? Verso 9 dice, del capítulo 6, estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, dice, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Ya? O sea, dentro de toda esta corrupción, de esta maldad que había en el mundo, ¿ya?, violencia, había un hombre justo, al cual halló gracia delante de los ojos del Señor. Y Dios lo escoge entonces para que se salve él y su familia, ¿ya? Y una parte de los animales para después poder nuevamente repoblar la tierra, que iba a ser reseteada, destruida. Verso 14 dice, Noé fue exento de la exterminación. ¿Ya? O sea, fue exento de la exterminación. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Noé o Noaj era un hombre justo. Acá está en hebreo, ¿verdad? Dice Ele, Toledot, Noaj, Ish, Salih. ¿Ya? Dice Ele, estas son las Toledot, las generaciones, ¿verdad?, de Noaj, de Noé, hombre, Salih. Esta palabra Salih, ¿verdad?, que es la palabra justo. Dice que Noé, ¿verdad?, era un hombre justo. Presten atención a esta palabra, importante. Ya cuando hablamos de un hombre justo, no hablamos de un hombre, ¿verdad?, perfecto, no. No hablamos de un hombre que no peca nunca. No quiere decir eso. La palabra sadik, ¿verdad?, en hebreo, justo, quiere decir, ¿verdad?, que está de acuerdo con los padrones morales de Dios en su contexto. ¿Qué quiere decir esto? O sea, Noé se adecuaba, ¿ya?, y servía al Señor de tal manera que se adaptaba a los padrones morales de Dios. ¿Ya? En su contexto, en un contexto, ¿verdad?, que era impío, que estaba corrompido en la época de Noé. Noé, ¿verdad?, o Noah sobresalía de los demás. Era justo, era diferente. ¿Ya? Era un sadij, un justo, porque estaba de acuerdo con los padrones morales de Dios. Ya se temía a Dios. No es que no pecaba, no es que no fallaba, pero no hacía lo que los demás hacían. No caminaba como los demás caminaban, sino que estaba de acuerdo con los padrones morales de Dios en su contexto. O sea, él era justo en el contexto impío que él vivía. ¿Ya? Nosotros, ¿qué quiere decir esto? Nosotros podemos vivir en una población, ¿verdad?, donde todo el mundo trafica, donde todo el mundo roba, donde todo el mundo engaña, roba luz, roba agua, qué sé yo, no cumple, ¿verdad?, con la ley del país.
pero nosotros podemos destacarnos dentro del contexto que vivimos porque no hacemos lo mismo. Somos personas de bien, trabajamos, pagamos nuestras cuentas, procuramos dar lo correctamente posible. Entonces, delante de Dios pasamos a ser sadik, porque estamos de acuerdo con los padrones morales de Dios y del país. Entonces nos destacamos. Esto es lo que pasó con Noé. Era un sadik, un justo. Y Dios llama entonces a Noé, ¿verdad?, para construir un arca, para que salve él, su familia y los animales puedan ser preservados. La palabra del Señor dice, ya, en el verso 14 del capítulo 6, que Dios lo manda a construir un arca. La palabra arca, ya en hebreo, que es la que está acá, es tebat. Ya, Dios lo manda a construir un arca. ¿Por qué yo voy tanto al idioma hebreo? Porque en el idioma hebreo las palabras, a diferencia de nuestras versiones, tienen un significado mucho más rico. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo aprendo acá en la palabra tebat? La palabra tebat, ¿verdad?, quiere decir, ¿verdad?, un arca sin forma. ¿Ya? Era una canasta, para que ustedes entiendan. Eso quiere decir una tebat, una canasta. Esta misma palabra tebat, ¿verdad?, la encontramos nuevamente en Éxodo capítulo 2, verso 3, cuando ya la mamá de Moisés, ¿verdad?, toma a Moisés para salvarlo del edicto del faraón y lo coloca dentro, dice la palabra del Señor, de una tebat, de una canasta. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo aprendo y a la conclusión que yo llego? De que el arca no era un barco con timón, como lo pintan hoy en día los monitos de la escuela dominical, los niños, ¿verdad?, que muestran a Noé y a todos los animalitos arriba del arca, ¿verdad?, y el arca tiene timón, tiene hasta vela, algunos le han colocado hasta vela. No, porque el propósito del arca, hermano, no era navegar. El propósito del arca, ¿verdad?, era simplemente flotar, ¿ya?, y proteger a los que estaban adentro. Por lo tanto, el arca no era un barco con timón, ¿ya? El arca no era un barco para navegar, ¿ya?, el cual iba a ser dirigido por Noé, sino que el arca tenía como propósito, la tebat, ¿verdad?, tenía como propósito simplemente flotar. Quien iba a dirigir el arca, quien iba a proteger el arca, quien iba a cuidar el arca, era Dios, era el Señor, ¿ya? Posiblemente, ya, la palabra arca, ya, sea una palabra egipcia, o perdón, la palabra tebat. La Septuaginta la interpreta aquí y en Éxodo el arca de la Vulgata, es de donde se iba nuestra palabra arca, o sea, de la traducción, ¿verdad?, Vulgata. Ya le pusieron arca, ya. Sobre la suposición que es muy probable de que el arca fue construida no en la forma de un barco, sino de una caja, con un fondo plano, como una casa flotante. Por cuanto no fue diseñada para navegar, sino meramente para flotar sobre el agua, lo que estoy diciendo. ¿Ya? O sea, el arca no fue hecha para navegar, con un timón, ¿verdad? No. El arca fue simplemente construida, ¿verdad?, para flotar. Ese era el propósito. Quien dirigía el arca, quien la dirigía el agua, era Dios. Quien la protegía era el Señor. ¿Ya? La dimensión dice eran 300 codos de longitud, de 50 codos de anchura y de 30 codos de altura. Esto da una superficie que mide 1500 codos cuadrados y una medida de 450.000 codos. ¿Ya? Probablemente el tamaño ordinario, es decir, tomando como base el codo de un hombre, 45 centímetros, ¿verdad?, de la punta del dedo hasta el codo, medido del codo hasta el final del dedo cordial. Podemos decir que Dios fue el primero en hacer un reseteo en la creación, lo que yo decía anteriormente. Entonces, vuelvo a repetir, el propósito del arca, hermano, no era navegar, era flotar. Verso 17 dice, y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. O sea, Dios hace un reseteo. Pregunta, ¿el diluvio fue local o universal? Ya, si usted me pregunta a mí, para mí el diluvio fue universal, porque dice la palabra del Señor que todo monte, ya el agua ultrapasó más arriba de todo monte. Ya toda carne, dice, fue destruida. ¿Por qué yo llego a la conclusión de que el diluvio fue universal? Porque en otros países, en otras latitudes, ya, otras culturas también conocen, ¿verdad?, la historia, aunque contada de una forma diferente, ¿verdad? Se han encontrado arcillas, se han encontrado, ¿verdad?, papiros que hablan acerca de un diluvio universal, ¿ya? De una catástrofe, ¿verdad?, una inundación universal. ¿Cómo llegó esta información a ese lugar? Porque tiene que haber sido, ¿verdad?, universal. Para mí el diluvio fue universal y no local, ¿ya?
Dios destruyó al mundo con un diluvio y comenzó una nueva raza con la familia de Noé. Prometió que la tierra nunca volvería a ser destruida por un diluvio e hizo el arco iris, el sello de ese pacto. El Señor renovó el encargo hecho a Adán, es decir, volver a poblar la tierra. ¿Ya? O sea, Dios le da esa orden a Noé, de volver a poblar nuevamente la tierra a través de sus hijos. ¿Ya? Aquí tenemos las medidas del arca. Si ustedes se fijan, esto era el arca, era un cuadrado, una caja, cuyo propósito no era navegar, sino flotar. ¿Ya? Aproximadamente medía 133 metros de largo, ya 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Esa era la medida, ¿verdad?, del arca, ya 133 metros de largo, o sea, volumen, ya, estamos hablando de 29.500 metros cúbicos, peso total, 13.960 toneladas, ya, tenía la capacidad de la carga de 522 vagones de ganado de ferrocarril, se imagínense, 522 vagones de ganado de ferrocarril de un tren, ya. Caían 125.280 animales del tamaño de una oveja dentro del arca. Recuerden que el arca tenía 3 pisos, 3 niveles, ¿ya? Se esta era la medida, ¿verdad?, en codo, aproximadamente. Bien, ahí ya terminando, página número 10, tenemos entonces el capítulo 10 y 11 de Génesis, la dispersión de las naciones, ¿ya? Sabemos que Dios destruye, llueve, ¿verdad?, durante muchos días sobre la tierra, ¿ya? Y dice la palabra del Señor entonces que después que pasan las lluvias, entonces el arca se detiene en un monte llamado Ararat, ¿ya? Y comienza nuevamente, ¿verdad? Noé sale, ¿verdad?, con sus hijos, con su familia, con los animales, y comienza nuevamente a ser repoblada, ¿verdad?, la tierra. Dice como introducción al estudio de las naciones, le hace cuidadosamente la profecía de Noé respecto a sus 3 hijos. ¿Ya? Cuando Noé sale entonces del arca con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿ya? Este hombre justo, ¿verdad?, Salih, ¿ya?, que servía al Señor, que temía a Dios, que había salvado a él, a su familia y a todos los animales, entonces comete un error, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que planta una viña y se embriaga de tal manera, ¿verdad?, que queda desnudo, queda muerto de borracho, por decirlo así, ¿verdad?, desnudo, y uno de sus hijos, entonces, ¿verdad?, ve la desnudez de su padre, en este caso Cam, ya, verso 24, y despertó de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová, mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. ¿Ya? Entonces, Noé, cuando sabe, ¿verdad?, lo que su hijo Cam, ¿verdad?, había hecho, dice la palabra del Señor que lo maldijo, ¿ya?, y bendijo, al contrario, ¿verdad?, a Sem y Jafet, ¿ya? ¿Por qué molestó tanto a Noé, verdad, lo que hizo su hijo? ¿Qué fue lo que hizo su hijo? ¿Ya? Se habla, ¿verdad?, de algunos comentaristas judíos que dicen, ¿verdad?, que Cam tenía un espíritu de homosexualismo, que se deleitó, ¿verdad?, en ver, ¿verdad?, la desnudez de su padre. Y por eso también llamó, ¿verdad?, a sus hermanos para que la vieran, pero sus hermanos procedieron, ¿verdad?, de una forma diferente. Dice que cubrieron a su padre sin mirarlo. Ya cubrió la desnudez de su padre, pero Cam se deleitó en verlo, en mirarlo. Entonces, posiblemente por eso se dice, ¿verdad?, que Cam, ¿verdad?, tenía este problema, ¿verdad?, de homosexualismo. Noé entonces lanza una maldición sobre su hijo Cam, ¿verdad?, y una bendición sobre Sem y Jafet. Y el doctor Pinnock escribe acerca de su cumplimiento de la manera siguiente, o sea, la profecía que lanza, ¿verdad?, Noah sobre sus hijos se cumple hasta el día de hoy. Estas profecías se han cumplido admirablemente con respecto a la posteridad de Cam, ¿ya? Los egipcios fueron afligidos con diversas plagas. La tierra de Canaán, 800 años después, fue entregada por Dios en manos de los israelitas bajo Josué, quien destruyó gran número de ellos y obligó a los demás a huir, algunos a África y otros a diferentes países. Su condición actual en África ya la sabemos.
¿ya? O sea, si usted va a África hoy en día, la mayoría de los países de África, ¿verdad? Son países pobres. ¿Por qué? Porque son descendientes de Cam. O sea, podemos decir, ¿verdad?, que esta maldición que Noé, arrojó, ¿verdad?, sobre Cam, hasta el día de hoy tiene sus efectos. Vamos a ver más adelante, ¿verdad?, cuáles son los países, ¿verdad?, y las naciones que descendieron de Cam. Recordemos que toda la tierra fue poblada nuevamente, ¿verdad?, por estos tres hijos de Noah, ¿ya? Con respecto a Jafet, ¿verdad?, en la década de Jafet se ha cumplido el extenso y vasto territorio poseído por él, todas las islas y países hacia el oeste. Y cuando los griegos y después los romanos subyugaron a Asia y África, entonces ocuparon las moradas de Sem y de Canaán. ¿Ya? O sea, la bendición que Noé arrojó sobre Jafet, ¿verdad?, se cumplió sobre los países europeos, ya, principalmente esa área, que fueron países, ¿verdad?, prósperos, fueron países, ¿verdad?, que se desarrollaron mucho, ya, fueron bendecidos. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, lo importante, ¿verdad?, que es cuando nosotros bendecimos o maldecimos a nuestro hijo, tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Cuando bendecimos a nuestro hijo, siempre está diciendo, ¿verdad?, tú eres bendecido por Dios, ya, tú eres inteligente, tú eres, ¿verdad?, una bendición. No podemos decirle, ¿verdad?, lo contrario, tú eres un burro, tú eres un ignorante, porque en vez de bendecirlo lo estamos maldiciendo, y nuestras palabras pueden tener a la larga, ¿verdad?, un efecto positivo o negativo en la vida de ellos o de la descendencia de ellos. Lo vemos acá reflejado en la profecía de Noé. La maldición que echó sobre Cam, ¿verdad? Y la bendición sobre Jafet. Y también sobre Shem, ¿ya? Con respecto a Sem, bendito Jehová el Dios de Sem, es decir, el Dios. Y su iglesia moraría en las tiendas de Sem. De él surgiría el Mesías, y la adoración del verdadero Dios sería preservada entre su posteridad, siendo los judíos la posteridad de Sem. Ya de ahí descienden, ¿verdad?, los hebreos, los judíos de Sem. Estamos en la página 10. ¿Ya? Aquí vemos, ¿verdad?, la mano derecha, antes de pasar a las naciones que ya surgieron, ¿verdad?, los tres hijos de Noé, ¿ya? Vemos a la derecha, en mi pantalla derecha, ¿verdad?, el significado, ¿ya? Génesis 7:13, ¿verdad?, de los tres nombres de los hijos de Noah. Sem, ¿ya?, que en hebreo, ¿verdad?, Shem, ¿ya?, significa nombre. La palabra Shem, cuando hablamos de Hashem, estamos hablando del nombre. La palabra Sem, que nosotros la pronunciamos como Sem, en hebreo Shem, que quiere decir nombre, ¿ya? Entonces los descendientes de Shem, ¿verdad?, o de Sem, eran los encargados de difundir el nombre de Dios. Porque cuando usted habla en hebreo, ¿verdad?, de Shem, o Hashem, del nombre, usted está hablando de Dios y de su palabra. Hashem, Baruch Hashem, bendito sea el nombre, bendito sea Dios. ¿Ya? Cuando usted habla de Sem, o Shem, usted está hablando, ¿verdad?, de Dios. Por lo tanto, los descendientes de Shem, ¿ya?, eran encargados de difundir el nombre de Dios, en este caso los hebreos, ya los judíos, los hijos de Dios. Después tenemos, ¿verdad?, Jafé, que en hebreo viene siendo en la realidad, ¿verdad?, en la escritura hebrea, Jafé, no Jafé, es Jafé, ¿ya? Y la palabra Jafé en hebreo quiere decir hermoso. Eso significa la palabra Jafé, quiere decir, ¿verdad?, hermoso. Y esta descendencia, ¿verdad?, de Jafé, como nosotros la conocemos como Jafé, ¿verdad?, tenían la tarea de difundir las artes, cultura, aspectos hermosos. Ya vemos que los descendientes europeos, ¿verdad?, son de aspecto hermoso realmente. Los europeos son, por decirlo así, son incachados, ¿verdad?, son rubios, altos, diferentes, ¿verdad?, a nosotros los latinos, sin menospreciarnos, ¿verdad?, ¿ya? Pero vemos que es una raza diferente, ¿ya?, una cultura diferente. Y por último tenemos Cam. Para nosotros es Cam, ¿verdad?, pero en el hebreo, ¿verdad?, es Ham. ¿Ya? Y la palabra Ham, para que ustedes sepan, en hebreo significa caluroso, caliente. Eso quiere decir, ¿verdad?, la palabra Ham. ¿Ya? Posiblemente, ¿verdad?, este nombre hace alusión a lo que yo le hablaba anteriormente. Ham, ¿verdad?, se deleitó en ver la desnudez de Noah, de Noé su padre. ¿Por qué se deleitó? ¿Por qué le llamó la atención? Porque él tenía un problema, ¿verdad?, de posiblemente homosexualismo. ¿Ya? Mira lo que significa el nombre de Ham. Caluroso, caliente, posiblemente por la perversión de su conducta. ¿Ya? De hecho, hasta el día de hoy, ¿verdad? Yo conversaba con una misionera que me contaba que, hace poco hablaba con una misionera que me contaba que allá en las tribus de África, en algunos lugares, ¿verdad?, las mujeres, los hombres tienen 3, 4 mujeres.
y para ellos allá eso es normal. Entonces vemos que hasta el día de hoy la maldición, ¿verdad?, de Ham está sobre estos países. Veamos los descendientes entonces de los hijos de Noé, ¿ya? Jafet, ¿ya? ¿Quiénes descendieron, verdad, de Jafet? ¿Ya? Descendieron de Jafet, ¿verdad? En la parte de los Akenaz, ¿ya? Los Akenaz, los Rifar, China del Norte Central, los Togarma, los vietnamitas, los camboyanos, de Birmania, parte occidental de Armenia, ¿ya? Después vienen los Magog, ¿ya? Si ustedes buscan en Génesis capítulo 7, ¿verdad? Los descendientes de, de Jafet, ¿verdad? Magog vienen siendo ¿quién? Rusia y Mongolia, ¿ya? De Magog, ¿verdad? Vienen los soviéticos, los rusos, ¿ya? Vienen, ¿verdad? Los mongoles. De hecho, para que ustedes sepan, ¿verdad? Ahí donde está Mongolia, al lado de China, ¿verdad? Se construyó la gran muralla china, que según los historiadores, ¿verdad?, se conocía como la muralla, ¿ya?, el muro de Magog. Ese era el nombre que tenía originalmente, el muro de Magog. A la muralla china se le llamaba, ¿verdad?, el muro de Magog. ¿Por qué? Porque un emperador, ¿verdad?, de China mandaron a construir esa muralla. ¿Para qué? Para protegerse, ¿verdad?, de las hordas mongolas que venían, ¿verdad?, para invadirlo. Por lo tanto, ¿verdad?, esa muralla china, ¿verdad?, se llamaba el muro de Magog. Entonces, de Jafet, ¿verdad?, vienen los descendientes de Magog, ¿verdad?, los mongoles, los rusos. Después de Madai vienen los medos. De Japán, ¿verdad?, parte oriental, lo de China, los japoneses, los griegos, ¿ya? España, Tarsi, Portugal, Quitín, Chipre occidental, Dadamín, costa del mar Egeo, Roda, Tubal, ¿ya? Parte oriental, etc. Ya toda la parte europea, ¿verdad?, viene de Jafet, podemos decirlo. Después de Cam, ¿verdad?, mayoría, ¿verdad?, de piel, ¿verdad?, morena, o negrito, ¿verdad?, como usted quiera llamarlo, ¿ya? Dice que de ahí desciende, ¿verdad?, de Cam desciende de los cusitas, Cus, ¿ya? Y la palabra Cus, ¿verdad?, quiere decir alguien de color oscuro, alguien diferente, ¿ya? Los cusitas, ¿verdad?, vienen siendo de piel morena. ¿Por qué son diferentes? Porque son de una piel diferente, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes cuando Miriam, ¿verdad?, y Aarón murmuraron contra Moisés porque dice la palabra que había tomado una mujer cusita? ¿Ya? Posiblemente, ¿verdad?, su primera esposa, ¿ya?, Séfora, había muerto. Y entonces Moisés toma, ¿verdad?, dice la palabra, ser una mujer cusita, o sea, una mujer diferente. Ahora, cuando hablamos, ¿verdad?, de personas de morena, ¿verdad?, en Centroamérica, ¿verdad?, en los países donde hay gran cantidad, ¿verdad?, de gente morena, esto no es normal, ¿verdad? No pasan desapercibidos, pero cuando van a un lugar, ¿verdad?, de Europa, otro lugar donde hay solamente personas, ¿verdad?, de tez blanca o de piel blanca, ¿ya?, lógicamente llama la atención. Y esta mujer cusita llamaba la atención, a tal punto, ¿verdad?, que, y provocó posiblemente la envidia también, ya, de Aarón y Miriam, que murmuraron contra Moisés, ¿ya? Entonces de Cam, ¿verdad?, descienden los cusitas, de parte oriental, la India, Sri Lanka, Somalia, Sudán, Yemen del Sur, Arabia Central, ya, Yemen del Norte, Arabia Central, Sumerio. De Cam también, ¿verdad?, descienden los Misraim, que vienen siendo los egipcios, ¿ya? Porque tienen que entender que la escritura hebrea, ¿ya?, no aparece la palabra Egipto. Egipto, ¿verdad?, es el nombre que se dio el país ahora. Para los hebreos, ¿verdad?, Egipto se llamaba Misraim, ¿ya? Vuelvo a repetir, para los hebreos, Egipto era Misraim. Ese era el nombre, ¿verdad?, de Egipto en la época, ¿ya? Pero no era Egipto como lo conocemos nosotros ahora. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que de Cam descendieron los Misraim, o sea, los egipcios, ¿ya? Los de Lidia, de Turquía, ¿ya? Los de Egipto, los filisteos, ¿ya? Todos esos, los de Captorín, de Creta, ¿ya? Todos esos pueblos. Fut, parte oriental de la India, Libia, Canaán, ya Sidón, Fenicio, los hititas, los jatis, los jebuseos de Jerusalén,
los amorreos al lado del Jordán, los gergeseos, los lugarit, Siria al norte, los heveos, los Líbano oriental, ¿ya? De ahí vienen los palestinos también, toda esa raza. Araceo, costa libanesa, Sineo, costa libanesa, Arbadeo, costa libanesa, Semadeo, costa de Siria, Amateo, costa de Siria, ¿ya? Todo esto, ¿verdad? Todos estos pueblos descienden de Cam, ¿ya? Y después tenemos, ¿verdad?, los descendientes de Shem, ¿ya? ¿Qué quiere decir el nombre Shem? Nombre, ¿ya? Lo encargado de proclamar el nombre de Dios, ¿ya? De ahí desciende, ¿verdad?, Elam, sur de Irán, Asur, Asiria, luego Alemania, Arphaxad, Sara, Eber, pretensión, Eber, hebreo, de ahí vienen los hebreos, de Eber, ¿ya? La palabra Eber quiere decir los que vienen del otro lado. ¿Por qué? Porque Abraham venía del otro lado del río, Éufrates. ¿Recuerdan ustedes? ¿Ya? De Nínive. Eso quiere decir la palabra Eber, el que viene del otro lado. De ahí vienen los Pérez, Reu, Segur, Nacor, Taré, Abraham. ¿Ya? Después tenemos Jotam, naciones árabes, Almodá, Seref, Asap, Gerá, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes que los Seba, los descendientes de Seba, eran importantes, ¿verdad? Vendedores. Los de Seba eran importantes, ¿verdad? Personas que viajaban, que traían productos de otras partes. ¿Se acuerdan ustedes de la reina de Saba, que venía de Etiopía? De ahí viene de Seba. ¿Ya? Eran personas comerciantes, ¿verdad?, que traían especies aromáticas. Cuando la reina de Seba, ¿verdad?, vino donde Salomón, ¿ya? Dice que trajo muchas cosas de regalo. La reina de Saba, de Seba, Ofir, Ávila, Jobab, las 13 tribus árabes. De Sem, ¿verdad?, desciende también Lud, Lidia, Aram, Arameo, Uz, Ur, Geter, más tribus arameas, etc. Entonces, en total, ¿verdad?, son 70 naciones. ¿Ya? Acá tenemos, ¿verdad?, la parte oriental, ¿verdad?, de Gomer, Jafet, ya de los alemanes, vienen los judíos asqueritas, de acá de Askenaz, los tártaros. De aquí vienen los judíos, ¿verdad?, alemanes, asqueritas, ¿ya? Que hay hasta el día de hoy en Jerusalén, los asqueritas, judíos asqueritas, ¿ya? Entonces son 70 naciones, ¿verdad?, que descienden, ¿verdad?, de los hijos de Noah. Y de ellos, ¿verdad?, de esto aquí se pobló la tierra. Los que fueron más afectados, ¿verdad?, por la profecía de Noah, de Noé, fueron los hijos de Cam o Ham, ¿ya? Mientras que Jafé fueron bendecidos, ¿verdad?, y Shem. Por eso que les digo yo que tenemos que tener cuidado cuando pronunciamos palabras, ¿ya? Nosotros fuimos llamados, ¿verdad?, para bendecir y no para maldecir. Bien, amados hermanos, vamos a llegar entonces hoy hasta aquí, nuestro estudio, ¿ya?, del Pentateuco. Mediante estaremos la próxima semana nuevamente en una clase más para ya terminar el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Que el Señor les bendiga grandemente a todos ustedes. Nos estaremos viendo entonces en la próxima fase. Estudien, ¿verdad?, el material, ¿ya? Porque